entre la litosfera, la atmósfera, ¿cierto? La hidrosfera y la biosfera. Entonces, este proceso pues tarda muchos años, razón por la cual los suelos son considerados un recurso natural no renovable. Entonces, en el suelo se desarrolla pues esa gran parte de la vida terrestre, ¿cierto? Y pues en él, pues ya como sabemos, crecen una gran cantidad de plantas y viven muchos animales, ¿cierto? Entonces, por eso es demasiado importante el suelo en aguas rurales. Ahora bien, ¿alguien sabe cuáles son los componentes del suelo? No, señora. ¿No? Profe, por aquí me aparece que minerales, agua, aire y materia orgánica. Sí, sí. En unos porcentajes, minerales un 45%, agua un 25%, aire un 25% y materia orgánica 5%. No sé de pronto si eso del aire esté bien, pero pues me parece curioso que tenga un porcentaje más alto el aire que como tal la materia orgánica. Sí, claro, digamos que todo es, para que algo funcione, ¿cierto? Siempre tiene que tener, pues, me imagino que será referencia al tema del oxígeno, debe de ser. Entonces, bueno, entre los componentes del suelo, ponemos acá en la siguiente diapositiva, componentes del suelo. Entonces, vamos a clicar esto. Entonces, dentro de los componentes del suelo se pueden clasificar en inorgánicos, ¿cierto? Entonces, dentro de la clasificación inorgánica tenemos la arena, la arcilla, el agua, ¿cierto? El aire o el oxígeno, y orgánicos, que son como los restos de plantas y animales, ¿cierto? Entonces, uno de los componentes, con este acá donde estoy, pasan motos y de todo. Uno de los componentes orgánicos de los suelos es el humus, ¿cierto? Entonces, el humus es eso que se encuentra entre las capas superiores de los suelos, ¿cierto? Y constituyen el producto final de la descomposición de los restos de las plantas y animales, junto pues con algunos minerales, ¿cierto? Y pues ello tiene como un color amarillento, a negro, y confiere pues un alto grado de fertilidad en los suelos. ¿Cierto? Entonces, digamos que para para los avalúos rurales, pues es importante, ¿cierto? Yo ya de pronto ustedes con la práctica, ¿cierto? Y con las visitas que hagan en campo, ¿cierto? Van a poder comenzar a determinar, ok, esto es un suelo, pues, eh, un suelo apto, ¿cierto? Pues, un suelo arenoso, ¿cierto? Porque pues se pueden distinguir por colores, ¿cierto? Espera, me pego esta imagencita acá. No sé si ahí la alcancen a ver, pero bueno. Entonces, esta es la parte de la que habla, ¿cierto? Aquí hablábamos ahorita, el humus, que es la parte, ¿cierto? Orgánica, que se torna de un color entre oscuro, ¿cierto? Entre un color amarillento a negro, ¿cierto? Bueno, entonces, posterior a esto, vamos a encontrar entonces que el suelo también tiene unas fases, ¿cierto? Entonces, hay unas fases, tenemos entonces unas fases, ¿cierto? Que es la fase, ¿quién recuerda cuáles son las fases?
Entonces, el suelo pues también tiene unas fases, ¿cierto? Entonces tenemos la fase sólida, que es básicamente la que comprende principalmente todos los minerales formados por compuestos relacionados, ¿cierto? Con la litosfera, ¿cierto? Entonces, estos compuestos, aquí viene entonces, ya sea la arena, la arcilla, la greda o la cal, ¿cierto? Que estos también incluyen el humus. Entonces, en esta fase sólida, pues, incluye, pues, digamos que todo esto. Dentro de la fase líquida, entonces digamos que aquí comprende lo que es el agua de la hidrosfera, ¿cierto? Por donde se filtra, ¿cierto? Por entre las partículas del suelo, ¿cierto? Entonces esta viene siendo la fase líquida de un suelo. Y ya dentro de la fase gaseosa, entonces tenemos que es como una composición, ¿cierto? Similar a la del aire que respiramos, aunque con una mayor proporción de dióxido de carbono, ¿cierto? Además, pues presenta un contenido muy alto de vapor de agua, ¿cierto? Entonces, cuando el suelo es muy húmedo, los espacios de aire disminuyen al llenarse de agua, ¿cierto? Bueno, entonces, los suelos también tienen propiedades y texturas. ¿Cierto? Bueno, pues dentro de esas propiedades y texturas se encuentran, ¿cierto? Dentro de estas propiedades podemos encontrar el color, ¿cierto? La distribución del tamaño de las partículas, ¿cierto? Consistencia, textura, estructura, porosidad, podemos encontrar la humedad, ¿cierto? El pH, la materia orgánica, la capacidad de intercambio iónico y las sales solubles y los óxidos, ¿cierto? ¿Cómo se puede determinar esto de lo que les estoy hablando? Todo esto se puede determinar por un estudio de laboratorio que se llama estudio de granulometría, ¿cierto? Entonces, ese estudio de granulometría básicamente nos va a decir a nosotros qué tipo de suelo hay, ¿cierto? Si tiene humedad, si tiene elasticidad, ¿cierto? Cómo es el pH de ese suelo, ¿cierto? Qué cantidad de materia orgánica hay, ¿cierto? Nos va a mostrar o nos va a indicar si es un suelo arenoso, si de qué grosor son las partículas, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese estudio de granulometría, ¿cierto? Se hace como una calicata. Calicata es como un hueco, ¿cierto? Un hueco, pues, de ciertas medidas en el suelo y, pues, lo hacen como mínimo a una profundidad de 6 metros, ¿cierto? Y ahí se va observando las las capas de la Tierra, tal cual como aparece acá en la imagen, ¿cierto? Entonces ahí se va a ir observando. Entonces en la primera capa podemos encontrar eh, un suelo permeable, ¿cierto? Con pasto, ¿cierto? Orgánico, y ya en la segunda capa entonces vamos a encontrar otra clase, y así sucesivamente hasta que ya encontremos de pronto rocas más grandes, ¿cierto? Un suelo de pronto más firme, más pedregoso, ¿cierto? O pueda pues que solamente encontremos un suelo arenoso o que solamente encontremos un suelo orgánico, ¿cierto? Entonces digamos que todos estos estudios pues de laboratorio nos permiten poder observar y analizar el tipo de suelo al que yo me estoy enfrentando, ¿cierto? Entonces las propiedades físicas de los suelos pues van a depender, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita de esa posición mineralógica, perdón, de la forma y del tamaño, ¿cierto? De las partículas que lo conforman y del ambiente, pues que esto lo está rodeando, ¿cierto? Entonces, en ese estudio del que yo les hablo, básicamente son unos tamices redondos que tienen varios diámetros. Entonces, por ahí van comenzando a pasar las muestras y se van todo esto se va haciendo con una gramera, ¿cierto? Se va pesando toda la muestra que va quedando dentro de cada tamiz.
esos son como unos coladorcitos. En la próxima clase les muestro unas imágenes o un video. Entonces eso va quedando así y luego ya se comienza a clasificar, ¿cierto? Por partículas. Entonces esto tiene tal diámetro, ¿cierto? Y así se va haciendo una curva, la cual nos va a determinar todo eso que hemos hablado. Bueno, entonces el tamaño y la forma y la composición química también de las partículas nos van a determinar, ¿cierto? Esa permeabilidad, la capilaridad, ¿cierto? La cohesión y otras propiedades, resultados de la combinación, pues, de todos los integrantes del suelo, ¿cierto? Otra propiedad física de los suelos que hay que considerar es también la temperatura, ¿cierto? Que tiene como fuente principal, pues, la irradiación solar, ¿cierto? Entonces, esas propiedades físicas van a permitir conocer mejor las actividades agrícolas, ¿cierto? Fundamentales, como el laboreo, la fertilización, el drenaje, ¿cierto? La irrigación, la conservación de suelos y agua, así como el manejo adecuado, pues, de los, ¿cierto? Y también de las propiedades físicas, ¿cierto? También propiedades químicas, biológicas, mineralológicas. Entonces, todo esto va a empezar como a determinar, ¿cierto? Esa productividad del suelo. Entonces, por ello es importante conocer de esto. Entonces, todas estas propiedades físicas, pues son importantes, ¿cierto? Para la actividad valuatoria. Pues, ¿por qué? Porque son fundamentales, ¿cierto? Para poder determinar lo que estamos buscando, que es el valor, ¿cierto? El valor de suelo. Entonces, podemos decir que si es urbano, pues se determina la posibilidad de una construcción, ¿cierto? Que posee el suelo, y esto va a determinar ese valor. Pero si es rural, pues básicamente conocer del suelo, ¿cierto? Va a definir el potencial, ¿cierto? Y a la vez su capacidad, ¿cierto? De poder generar una renta, ¿cierto? O un elemento fundamental en la determinación de ese valor del suelo rural, ¿cierto? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta o todo bien? Todo entendido y claro hasta el momento. Profe, yo sí tengo una duda. Señor. Entonces, de acuerdo a eso, usted nos recomienda que cuando iniciemos a hacer de pronto un avalúo sobre un inmueble rural, que mandemos a hacer un estudio de suelos, o bastaría con solicitarle al municipio el uso de suelos de esa vereda o ese predio. Se tienen que hacer las dos, ¿cierto? Entonces, digamos que se entraría a revisar, ¿cierto? En el plan de ordenamiento, el tipo de suelo y uso, ¿cierto? También es necesario revisar en qué clase agrológica se encuentra, ¿cierto? Que lo vamos a ir viendo más adelante, que el IGAC, la resolución, pues constituye 8 clases agrológicas, ¿cierto? Que también nos determina a nosotros el tipo de suelo. Y también importante realizar un estudio de suelo para nosotros poder determinar pues las partículas, ¿cierto? Además de ello, también nos va a indicar a nosotros las toneladas que aguante ese suelo, ¿cierto? Entonces digamos que también es importante. ¿Por qué? Porque pues una cosa es la parte superficial, ¿cierto? Y otra cosa es la parte interna. Pueda que encima sea arcilloso, pero pueda que abajo haya alguna escorrentía, haya algún alto nivel freático, ¿cierto? Entonces ahí ya me va a cambiar a mí el valor del suelo. Porque si hay un nivel freático alto, ese suelo, pues digamos que primero tocaría hacerle unas mejoras para la construcción, ¿cierto? Entonces, digamos que tocaría buscar suelo firme para colocar unos pilotes, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí va a comenzar a cambiar el valor de ese suelo, ¿sí? Entonces, digamos que sí es necesario conocer lo que a mí me indica el plan o el esquema o el plan básico, cierto ordenamiento del territorio, lo que a mí me indique ahí en la clasificación agrológica del suelo, ¿cierto? Y poder determinar el estudio de suelo. Entonces, eso sería otro estudio anexo al que yo puedo añadir a mi avalúo para poder
sustentar de una mejor manera, ¿sí? Pues digamos que el estudio de suelo te va a indicar todo lo que se necesita saber, ¿sí? Para ello, hasta para el sistema constructivo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Porque, bueno, Sí, señora, quedó muy claro, gracias. listo, Jorge. Bueno, ¿alguno va a bueno, conoce el significado de cada uno de estas palabritas? Bueno, clases y textura de los suelos. Entonces, los suelos también tienen una clase de textura, ¿cierto? Entre ellas tenemos la arena, los limos y las arcillas, ¿cierto? ¿Sí le es familiar el concepto o no es familiar el concepto? Profe, pues uno los ha escuchado, pero no como el significado. Listo, perfecto. Bueno, Ellos más, entonces, qué pena, tranquilo. profe. Ellos más que todo son con el tema de la permeabilidad del agua y eso mismo afecta el nivel freático de esos lugares, es correcto, ¿cierto? Por ejemplo, los Ujú. arcillosos normalmente son los lugares donde montan, por ejemplo, las cachameras. Son lugares que su nivel freático se mantiene, es alto y pues se pueden tener las cachameras. Los limosos creo que tienen también esa particularidad, pero son un poco más, em, se filtra un poco más el agua y el tema con el arena sí definitivamente son lugares donde el nivel freático es demasiado bajo y no se hace retención de líquido. Sí. Sí, señor, sí, así es. Ujú, perfecto. Listo, entonces, gracias, Carlos. Entonces, básicamente, perdón. Entonces, la textura general de un suelo, ¿cierto? Va a depender de las proporciones de partículas de esos distintos tamaños, ¿cierto? Que lo constituyen. Entonces, las partículas de los suelos o del suelo, pues se clasifica como arena, limo y arcilla, ¿cierto? Entonces, las partículas de la arena tienen un diámetro entre 2 y 0,5 milímetros, las del limo entre 0,05 y 0,02 milímetros, y las arcillas son menores de 0,002 milímetros, ¿cierto? Entonces, en general, las partículas de arena puede verse con facilidad y son muy rugosas, ¿cierto? Al tacto, ¿cierto? Yo creo que sí que hemos tocado la arena. Mientras que las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio, ¿cierto? Y parecen harina cuando se tocan. Mientras que la partícula de la arcilla son como invisibles, pero si no se utilizan instrumentos y de forma y forman una masita viscosa, ¿cierto? Cuando se mojan. Entonces la textura básicamente es como la cantidad relativa expresada en un porcentaje de arena ¿cierto? O en un porcentaje de, por ejemplo, si domina la arena, el suelo se denomina arenoso, ¿cierto? O un suelo liviano.
Si predomina la arcilla, pues se va a denominar un suelo arcilloso, ¿cierto? Y si domina el limo, pues se va a denominar un suelo limoso, ¿cierto? Que es como la terminología que se utiliza. Y si digamos si hay una mezcla adecuada de los tres separados, se le va a denominar franco o mediano, ¿sí? Entonces, los suelos muestran esa gran variedad pues de aspectos, de fertilidad y características químicas en función de los materiales, de los minerales y orgánicos pues que lo conforman, ¿cierto? Entonces, también el color es importante. Entonces, el color básicamente es como uno de esos criterios más simples para poder calificar la variedad del suelo, ¿cierto? Entonces, la regla general, aunque con excepciones, es que los suelos oscuros son más fértiles. Entonces, bueno, los suelos oscuros entonces son más fértiles que los claros, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dejar acá. Vamos a dejarlo acá. Entonces, los suelos oscuros son más fértiles que los claros. ¿Listos? Y la oscuridad suele ser el resultado de la presencia de grandes cantidades de humus, ¿cierto? A veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros deben su tono a la materia también mineral o también a la humedad excesiva, ¿cierto? Entonces, en este caso, el color oscuro no es un indicador de fertilidad, ¿cierto? Entonces, también por ello es importante un estudio de suelos, ¿cierto? Porque pues el estudio de suelos me va a mí a indicar, ¿cierto? A profundidad a cuál es el suelo que yo me estoy enfrentando, ¿cierto? Cuando encontramos entonces suelos rojos o castaños o rojizos, perdón, suelen contener una gran proporción de óxidos de hierro que son derivados de rocas eh, primígenas, perdón, primigenias que no han sido pues sometidas a una humedad excesiva. Entonces, por lo tanto, ese color rojo, ¿cierto? En general es un indicio de que el suelo está bien drenado, ¿cierto? Y no es húmedo en exceso y es fértil, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar también esta, esta otra para que lo tengan pues presente. Bueno, los suelos ya amarillos o amarillentos, estos son los que tienen esa escasa fertilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se deben a su color, que están pues óxidos de hierro que han reaccionado con el agua y pues son de ese modo una señal que es un terreno mal drenado, ¿cierto? Entonces acá. Ay, ¿qué dice? Entonces son terrenos mal drenados. Como para tenerlo ahí en cuenta. Y ya tenemos, digamos que suelos que son de color grises o grisáceos, ¿cierto? Entonces estos suelos pueden tener una deficiencia de hierro o oxígeno o un exceso de sales alcalinas, ¿cierto? Entonces, pues este suelo a mí tampoco me va a servir, ¿cierto? Es un suelo pues que no es un suelo productivo, ¿cierto? Entonces ahí vamos, ¿cierto? Notando la importancia de conocer sobre los suelos. Ah, ok. Listo. Bueno,
Bueno, entonces como bien sabemos, ¿cierto? El suelo pues tiene una clasificación, ¿cierto? Que nombraba ahorita el compañero. Entonces, que esa clasificación, ¿cierto? Si hacemos un recorderis, están, ¿cierto? Estipulados dentro de la ley 388 del 97, ¿cierto? Que es la ley del ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces, ahí nos dice, pues, que se clasifica en suelo urbano, ¿cierto? En suelo de expansión urbana, ¿cierto? Suelo rural, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre ese suelo rural. Entonces, básicamente ese suelo rural constituye, ¿cierto? Esta categoría, los terrenos no aptos para el uso urbano, ¿cierto? Por razones de oportunidad o por su destinación, ¿cierto? A usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y otras actividades análogas, ¿cierto? Entonces, el suelo rural vale por su posibilidad presente o futura como generar o como un generador de la renta agropecuaria, ¿cierto? Entonces, esta depende de unas condiciones de uso, ¿cierto? Entonces, ya sea de explotación y manejo, ¿cierto? Que finalmente, pues, van a estar determinadas por unas condiciones agrológicas, ¿cierto? Entonces, básicamente, un suelo rural es una pequeña propiedad rural destinada a esa producción agropecuaria. Son predios básicamente pertenecientes, ¿cierto? A esa zona rural que son ubicados pues en sectores, ¿cierto? Como distritos, ¿cierto? Rurales que son destinados pues a toda esta parte de la agricultura, a la ganadería, ¿cierto? Y que por razón de su tamaño y el uso del suelo, pues que solo sirven para producir niveles, ¿cierto? De una subsistencia. Eh, o pues que en muchos casos puede ser también predios, ¿cierto? De uso recreativo, ¿cierto? Básicamente. Dentro de la parte de suelos rurales, entonces nosotros también vamos a encontrar suelos de protección, ¿cierto? Que vamos entonces a hablar de los suelos de protección también. Entonces, básicamente estos suelos de protección, entonces, están constituidos, ¿cierto? Por zonas y áreas de terreno localizadas, puede ser en un suelo rural o puede ser en un suelo de expansión o pueden ser en un suelo urbano, ¿cierto? Ya sea por cualquiera de esas características geográficas, paisajistas, ambientales, ¿cierto? O por formar de parte de las zonas de utilidad pública, ¿cierto? Para la construcción también de infraestructuras, para la provisión, perdón, de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgos no mitigables. Digamos que para la localización de asentamientos humanos, ¿cierto? Entonces, también tiene pues esa parte restringida, ¿cierto? A la posibilidad de urbanizarse. Entonces, digamos que esos suelos de protección pueden ser áreas de aptitud, áreas de aptitud forestal, ¿cierto? Tenemos entonces las áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua, ¿cierto? Tenemos los retiros a corrientes naturales de agua, tenemos zona de alto riego no recuperable, ¿cierto? Y otras áreas de protección. También se considera como un suelo de protección todas las áreas ecológicas y otras áreas de importancia ambiental y paisajística y las áreas de reserva para la ubicación, ¿cierto?, de servicios públicos. Entonces, básicamente esto, cómo lo detectamos? Pues en el plan de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces, básicamente ahí nos dirigimos a la zona, ¿cierto? O también pues en la parte registral del inmueble. Entonces, ahí nos van a indicar si hace parte, ¿cierto?, de ese suelo pues de protección, ¿correcto?
Sí, señora, profe. Listo. Bueno, ahora hay unos elementos, ¿cierto?, que me van a incidir a mí en el valor de los lotes, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que puede incidir en ese valor de los lotes? La destinación del suelo, hay lugares en donde se puede, de hecho, hay lugares en la parte rural donde se puede lotear y otros que no. Por ejemplo, eso ya va determinado en el plan de ordenamiento territorial del lugar, ya sea básico o pues el completo. Por ejemplo, en San José del Guaviare, en la zona rural, no te dejan vender menos de 5 hectáreas. Las vendes, pero pues ni siquiera es por indiviso, es una compraventa nomás porque no te van a hacer documentación de eso hasta que cambie. En Puerto López, en este caso, eran 2 hectáreas. Entonces, pues como tal, un lote en la zona rural no sería factible. Si te lo van a hacer, te hacen es una compraventa, pero no te van a hacer una escritura. También puede valer, más que todo, pues el tema de qué tan cerca estén a una vía principal. Por ejemplo, en San José del Guaviare pasó que pavimentaron la calle que va hacia el retorno, que es una principal, y las fincas que estaban en la orilla, una hectárea pasó de valer 10 millones de pesos a valer 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. Entonces, pues siento que eso es importante. En esa parte rural también montaron ahorita, están construyendo la Universidad de la Amazonía y también se fue, pero para las nubes, el valor de los predios cerquita a la universidad, pues porque todo eso aumenta muchísimo el valor de esos predios, como la plusvalía por las construcciones o lo que se integra ahí al terreno, ¿no? Ajá, sí, correcto, Carlos, así es. Gracias. Jorge. Pues yo digo que también es muy importante el acceso a servicios públicos como un acueducto, electricidad, eh, me parece que es muy importante y como dice el compañero, hay zonas, ejemplo en mi municipio hay unas zonas que es como turísticas, entonces se permite, acá también es mínimo 2 hectáreas en el municipio donde vivo, para poder que el municipio les permita la licencia de fraccionamiento, pero hay unas zonas que es de turismo y se permite entonces hasta 2.500 metros cuadrados como mínimo. Entonces, yo creo que lo de los servicios públicos y también depende pues de las zonas pues si tiene fuentes de agua, caños, ríos, pues a veces suma, a veces resta. Sí, Jorge, así es. Gracias, Santiago. Sí, Santiago, sí. Pero entonces recordemos también que digamos que no es solo valorar cierto el lote, sino también revisar qué es lo que está en el entorno, ¿cierto? Porque eso también incide en el valor de un lote. Sí, también la cercanía como al pueblo, la ciudad o a un centro poblado, a un supermercado, a una veterinaria, a un colegio, un hospital, todo eso pues también yo creo que es de mucha importancia. Correcto, así es. Sí, sí, exacto. Todo eso que han nombrado, pues es muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente ya sabemos que por terreno, ¿cierto? Entendemos en términos valuatorios, pues que es una porción, ¿cierto? De terreno claramente delimitada. Entonces, ¿qué me va a incidir a mí aparte de lo que ya han nombrado, ¿cierto? Bueno, tenemos la ubicación, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues esto se refiere, ¿cierto? A la ubicación o situación geográfica,
¿cierto? Del bien dentro de un plano, ¿cierto? General, ya sea pues en la ciudad, o sea en un municipio, ¿cierto? Ya sea urbano o rural. Entonces digamos que no es lo mismo lo que decía Jorge, valorar, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver cuando ya comencemos con los cálculos. Valorar la cercanía, ¿cierto? Entonces, digamos que la distancia, ¿cierto? Juega un papel, pues, digamos que importante. Entonces, digamos que eso lo vamos a ver en los cálculos y nos vamos a dar de cuenta de cómo calcular, vamos a aprender cómo calcular ello y nos vamos a dar de cuenta que incluye muchísimo, muchísimo ese valor, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno que está cerca de alguna vía principal, ¿cierto? O cerca, pues, digamos que de una zona municipal, ¿cierto? O al pueblito, a lo que decía Jorge, a uno, pues, que esté bien retirado con difíciles vías de acceso, ¿cierto? Entonces, anotemos acá. Ubicación, ¿cierto? Otro factor sería la forma del terreno, ¿cierto? Entonces, digamos que así como en avalúos urbanos, en avalúos rurales, también nos va a incluir a nosotros, ¿cierto? La forma, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí en avalúos rurales, pues vamos a encontrar bastantes terrenos, pues por la mayor extensión que ellos tienen, que en su gran mayoría, ¿cierto? Esa forma. Entonces, digamos que de alguna u otra manera, pues no es lo mismo valorar uno de forma regular a uno de forma irregular, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ver que tiene pues un incidente, ¿cierto? En el valor del lote, ¿cierto? Pues que, ¿por qué? Porque pues por ello va a depender, ¿cierto? El alto grado del desarrollo potencial del bien, ¿cierto? Eh, Al igual, perdón, ¿qué está pasando? Hay que en avalúos urbanos también el frente, ¿cierto? Entonces, digamos que el frente, pues, se considera como frente, ¿cierto? La extensión superficial que el lote posee sobre la vía principal, ¿cierto? Entonces, digamos que, o hay lotes que no están sobre la vía principal, pero más sin embargo, pues, digamos que esa relación de frente también nos puede afectar, ¿cierto? Siempre y cuando, obviamente, dentro de las características de los comparables, comparables es con lo que yo voy a comparar mi otro inmueble, ¿cierto? Para poder sacar el valor del mercado. Entonces, dependiendo, ¿no? Si yo veo que pues tengo un frente atípico, ¿cierto? Pues aplico mi factor de corrección. Pero si veo que pues que no tienen mucha diferencia, ¿cierto? Pues lo puedo dejar así, ¿cierto? Bueno, lo otro también es el fondo, ¿cierto? Entonces, digamos que en algunos casos nos vamos a encontrar con lotes con un frente pequeño, pero con un fondo excesivo, ¿cierto? Y si lo vamos a comparar de pronto con otro que sea más cuadrado o de pronto más rectangular, entonces ahí, ¿cierto? También me va a incidir a mí el valor de un lote, ¿cierto? Entonces, digamos que ya ahí entonces vamos a empezar a ir identificando, ¿cierto? Qué factores tengo que utilizar o cuáles no son iguales, ¿cierto? Para poder relacionar, porque la idea es que todo sea comparable y homogéneo, ¿cierto? Bueno, otra cosa muy importante, ¿cierto? En el factor de los lotes, pues es la relieve, ¿cierto? Entonces la relieve, pues es bien importante, que son todas las elevaciones o irregularidades, ¿cierto? Que presente esa superficie de terreno, ¿cierto? En toda su totalidad. La pendiente, ¿cierto? Entonces la pendiente pues también es una característica bien importante, ¿cierto? Que hay que tener pues en cuenta. Entonces tenemos una clasificación del terreno según la pendiente, ¿cierto? Que lo vamos a colocar acá en la pantalla para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, tenemos una clasificación de los terrenos según la pendiente, ¿cierto? Entonces, lo consideramos un
terreno plano cuando sea 0 a 1%, ¿cierto? Ligeramente plano del 1 al 3%. Cuando tiene moderadas inclinaciones o es ondulado, entonces se considera de 3 al 7%. Cuando es inclinado, del 7 al 12%. Cuando presenta fuertes inclinaciones, del 12 al 25%. Cuando es escarpado, está entre el 25 al 50% y muy escarpado ya es mayor a 50%, ¿cierto? Entonces, digamos que esta clasificación, pues, nos va a servir muchísimo a nosotros, ¿cierto? Para poder, o sea, toda esta clasificación la tenemos que hacer igual con todos los terrenos. Entonces, si yo voy a valorar un inmueble, lo voy a comparar con 6, 8, 10, a todos tengo que revisarle, ¿cierto? Cuál es ese grado de pendiente, ¿cierto? Porque eso también me va a influir a mí en el valor de los lotes. No es lo mismo valorar un terreno que está plano a uno que está muy escarpado, otro que está muy inclinado, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver una variación del valor por hectárea o metro cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es para tenerlo claro. Más adelante vamos a ir mirando unas fórmulas, ¿cierto? Unas fórmulas para poder calcular ese factor, ¿listo? Para poder pues entender mucho mejor esta parte. Bueno, cabe resaltar, ¿cierto? Que todo esto que yo estoy mencionando, nombrando, ¿cierto? Pues que son elementos que tienen que ser verificados en terreno, ¿cierto? Tienen que ser verificados en terreno, obviamente para hacer un avalúo rural, sí o sí, tenemos que revisar, ¿cierto? La topografía, el plano topográfico, es indispensable. Entonces, en el plano topográfico nos va a indicar a nosotros las curvas de nivel, ¿cierto? Me va a mostrar a mí el perfil transversal, el perfil longitudinal, ¿cierto? Me va a mostrar a mí todas las pendientes, me va a decir a mí si hay construcciones, cuántas construcciones hay, ¿cierto? Me va a dar el área exacta, me va a mostrar los linderos, ¿cierto? Que todo eso yo lo tengo que corroborar, ¿cierto? Con mis documentos, que ya pues cabe resaltarlo, con mis documentos como el certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Si de pronto hay que hacer de pronto una corrección de área, ¿cierto? Para antes de iniciar el avalúo. Entonces digamos que son cositas que, pequeños detalles, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Entonces es importante en avalúos rurales planos de topografía. Si no hay que solicitarlo. Si hay uno de hace 15, 20, 30 años, no, hay que solicitar sí o sí ese plan, porque esa es la base suya, su justificación, su sustentación en ese informe evaluatorio. ¿Listo? Bueno, otro elemento incidente serían entonces, ¿cierto? Las vías de acceso. ¿Cierto? Entonces, digamos que aquí, pues, en esta parte hace relación a toda la posibilidad de ingresar al lote desde cualquier punto de la ciudad, ¿cierto? Cómo es esa accesibilidad, si se puede hacer directa en vehículos, si hay que hacerla de manera peatonal, si se puede llegar por una vía pavimentada, si de pronto es una vía destapada, carreteable, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos aspectos, pues, son muy importantes en la valoración. Conocer, digamos, el tipo de vía. Otra cosa también que incide en el valor de los lotes es esto, ¿cómo es que se llama? Espérame que se me escapó. No sé si lo tengo acá. Factor por nivel frente a la vía. No, o una vía súper altísima y el terreno queda casi a 1 metro. O sea, hay una diferencia entre la vía a 1 metro. Entonces eso también me va a influir a mí, ¿cierto? ¿Por qué?
pues porque cuando haya precipitación, ¿cierto? Pues se me va a inundar a mí el terreno, entonces eso me va a indicar a mí un gasto, ¿cierto? Digamos, yo como propietario, pues tendría que mandar recebo, ¿cierto? Para poder hacer esas mejoras. Entonces, digamos que ahí también puede influir el valor del lote, ¿cierto? El factor por nivel frente a la vía, que para ello también hay una fórmula que es esta de acá. Entonces, más o menos así son las fórmulas que vamos a manejar, ¿cierto? Digamos, esta de acá. Es el factor sobre nivel vía, entonces hay que calcular el Euler elevado a la menos 0.03 por el metro, perdón, la diferencia que haya sobre el nivel del lote, ¿cierto? En metros a valorar. Entonces, más o menos así son las fórmulas que vamos a manejar. Y también lo vamos a hacer en la calculadora y en el Excel. Bueno, importante. De propiedad rural, entonces pues digamos que bueno, por ello no hay problema. Otra cosa bien importante es la parte del, ¿cómo se llama cuando, se me olvidó el nombre, cuando hay inseguridad, esto, Presencia de grupos armados. sí. Zona roja. ¿Cierto? Entonces eso también es importantísimo, importantísimo. Pero eso también está como, bueno, lo que es presencia de grupos armados o bueno, zona roja también es como que está muy desactualizado. Un caso que pasó, pues nos pasó acá, teníamos un embargo y pues digamos que el banco estaba por delante de nosotros, pero que ellos no hacían el avalúo porque supuestamente estaba en zona roja. Y pues mamá llamó, pues como quien dice al banco a decir cuándo van a hacer el avalúo. No podemos ir porque es en zona roja. Y mamá fue como, pero si la casa es enfrente de mi casa y esto no es zona roja. Entonces, eso por estas zonas, por ejemplo, aquí en Santander está completamente desactualizado. Lo que pasa es que también se tiene un estigma por esos lugares. Por ejemplo, en el Guaviare, pues para nadie es un secreto que hace 30, 40 años eso era pues una zona de conflicto armado bastante fuerte y muy cocalera, por decirlo así. Pero hoy en día, pues eso ya es, son cosas del pasado, ¿sí? Pero aún así queda el estigma. Hoy en día uno todavía escucha a las personas decir, por allá, uy, qué peligro, uno no va, que no sé qué, pero pues digamos que fue por lo que se vivió, por decirlo así. Entonces, pues eso también implica, afecta bastante eso. Eso sí es cierto. Ah, bueno, les quería mostrar esta imagencita. Entonces, no sé si pueden ver. Entonces aquí lo que está, bueno, saliéndome del otro tema, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? La capa vegetal, ¿cierto? Pues del suelo, ¿cierto? Entonces aquí vemos, entonces que esta es la capa, ¿cierto? Superior del suelo, que es de color oscuro, rica en humus, ¿cierto? Aquí ya vemos otra capa, ¿cierto? Que la denominan capa B, ¿cierto? Que es más claro, con menor cantidad de humus, ¿cierto? Entonces hasta allí es donde penetran las raíces y ya aquí en la C pues ya vemos que hay fragmentos de rocas que ya están desintegradas, ¿cierto? Entonces aquí en esta podemos ver que tiene esta superficie, tiene un subsuelo, una suprasanta y una roca madre, ¿cierto? Entonces aquí podemos observar que es un suelo como que no
no está como tan fértil, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos el estudio de suelos, también el estudio de suelos me va a mostrar esto. Entonces ahí me va a indicar a mí a cuántos metros, ¿cierto? Encontramos la capa A, cuántos metros encontramos la capa B y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces digamos que por ello pues es bien importante el tema de los suelos. Bueno. Bueno, otro aspecto bien importante, ¿cierto? Lo que ya hemos venido hablando, que es la composición geológica, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte, pues a mí me va a permitir poder determinar si el suelo está formado, ¿cierto? O está en ese proceso de formación y me va a determinar a mí esa naturaleza, ¿cierto? Entonces, por eso es también importante la parte de la composición, ¿cierto? Geológica. Creo que me quedó escrito geológica. Listo. Importante también factores ambientales, ¿cierto? Factores ambientales. Listo. Entonces, ¿a qué se hace referencia a esto? Pues que básicamente se refiere, ¿cierto? A lo que son los recursos naturales, tales como ríos, quebradas, ¿cierto? Pueden ser también otra parte de contaminación, ¿cierto? Si alrededor de pronto hay contaminación olfativa, auditiva o visual, ¿cierto? O de pronto algún relleno sanitario, ¿cierto? O un cementerio, ¿cierto? Entonces digamos que ahí ese factor pues también va a afectar, ¿cierto? Ese valor del suelo, ¿cierto? Bueno, importante, ¿cierto? Entonces lo que nombraba ahorita Jorge, las aguas, ¿cierto? Entonces digamos que hay que determinar si hay superficies territoriales ocupadas, ya sea por ríos, lagos, quebradas, nacimientos, ¿cierto? Entonces esto se debe pues relacionar si está su existencia, si es temporal o es consecuencia del invierno, ¿cierto? Porque pues digamos podemos notar que a consecuencia del invierno pues se puede armar de pronto lagunas o charcos muy grandes, ¿cierto? O permanentes. Entonces, digamos que allí es cuando también entra el tema de las clases agrológicas, ¿cierto? El tema de las lluvias. Entonces, dentro de las clases agrológicas, a mí me va a determinar cada clase el tema de la precipitación, si hay encharcamiento, si no hay encharcamiento, cuánto dura, cuántas veces al año hay, ¿cierto? Entonces, digamos que en avalúos rurales, todo el tema climático, ¿cierto? Va a influir también en el valor de los lotes, ¿sí? Bueno, por otro lado, entonces también vamos a encontrar el tema de los drenajes. Drenajes. Entonces, básicamente el drenaje es la rapidez, ¿cierto? Con que el suelo evacúa el agua que cae sobre él sin la intervención del ser humano, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es muy importante. Entonces, vamos a encontrar varios tipos de drenajes. Vamos a encontrar el drenaje sanitario, el drenaje fluvial, drenaje, perdón, suelos con drenaje natural. Vamos a encontrar suelos excesivamente drenados, suelos bien drenados, suelos moderadamente bien drenados, suelos imperfectamente drenados, suelos pobremente drenados, suelos muy pobremente drenados, con drenaje externo, con drenaje interno, ¿cierto? Entonces vamos a definir pues cada una de ellas, ¿cierto? Voy a borrar esto acá. Entonces, tipos de drenajes.
Bueno, entonces dentro del drenaje sanitario se le llama drenaje, ¿cierto? Del baño sanitario al que transporta todos los desechos líquidos de casas, comercios, fábricas y no contaminantes. Entonces, en alguna de las ciudades o territorios son dirigidos a plantas depuradoras, ¿cierto? Para su potabilización y reutilización. Dentro del drenaje pluvial, entonces, dentro de ese concepto, se le conoce como drenaje pluvial al que conduce el agua de lluvia, ¿cierto? A lugares donde se organiza ese aprovechamiento. Entonces, en muchas partes no se realiza como la diferenciación entre el drenaje sanitario y el pluvial y todo el material es recolectado o concentrado hacia un mismo destino, ¿cierto? Bueno, entonces también tenemos los drenajes del suelo que se pueden clasificar. Escribimos acá, entonces, drenajes del suelo. Se clasifican en. Entonces, aquí vamos a encontrar suelos, ¿cierto? Con drenaje natural. Entonces, básicamente, estos suelos con drenaje natural es básicamente la rapidez, ¿cierto? Con que los suelos se secan después de recibir pues una gran cantidad de agua, sin que el hombre pues haya realizado obras de adecuación, ¿cierto? Entonces, esto es como una característica que depende de las condiciones del clima, ¿cierto? De la ubicación, de la permeabilidad del suelo, ¿cierto? Entonces, ese drenaje natural se puede clasificar, también se clasifican en. Entonces, este drenaje se clasifica en suelos excesivamente drenados, ¿cierto? Suelos excesivamente drenados. Entonces, estos suelos excesivamente drenados es que el agua del suelo, ¿cierto? Se retira muy rápidamente y son generalmente son generalmente terrenos muy escarpados o tienen de pronto una textura arenosa, son muy porosos, ¿cierto? Y no muestran ningún tipo de moteado. Entonces, la mayoría de la lluvia pues se pierde y no son aptos, ¿cierto? Para la mayoría de los cultivos corrientes. Tenemos entonces los suelos bien drenados, ¿cierto? Tenemos entonces suelos bien drenados, que es cuando el agua se retira con mucha facilidad, pero no con rapidez, ¿cierto? Entonces este se caracteriza por retener cantidades óptimas de agua para el crecimiento vegetal y tiene pues como una textura media, ¿cierto? Otro de esta clasificación son los suelos moderadamente bien drenados. Entonces, suelos moderadamente bien drenados. Entonces, estos suelos moderadamente bien drenados es cuando el agua, ¿cierto?, se remueve con una cierta lentitud, de modo que el perfil permanece mojado durante periodos cortos, aunque importantes. Entonces, generalmente no se inunda. Para cultivos estacionales o anuales, estos no necesita establecer, digamos, avenidas, pero pueden presentar condiciones desfavorables a algunos cultivos de árboles, ¿sí? Otro serían los suelos imperfectamente drenados. Entonces, suelos imperfectamente drenados. Entonces, estos suelos se caracterizan porque el agua es eliminada del suelo con una lentitud.
suficiente para poderlo mantener mojado durante periodos apreciables de tiempo. Entonces, este tiene una capa freática alta, ¿cierto? Los cultivos estacionales pues están restringidos a una sola época del año y los cultivos como arbustos sufren, ¿cierto? Por ese drenaje imperfecto. Dentro de esta clasificación, entonces, están los suelos pobremente drenados. Suelos pobremente, que básicamente acá el agua es removida tan lentamente que el suelo permanece mojado por largos periodos de tiempo. Entonces el agua freática está generalmente en la superficie o cerca de ella, ¿cierto? Durante una parte considerable del año. Entonces esto ocurre en áreas planas o con ligeras depresiones, ¿cierto? Y es imposible cultivar. Entonces, en la mayor parte del tiempo, pues necesita un drenaje pues como adicional. Y están los suelos muy pobremente drenados, ¿cierto? Entonces, básicamente acá el agua se elimina del suelo tan lentamente que el nivel freático permanece en la superficie o sobre esta la mayor parte del tiempo. Y pues ocurre en lugares deprimidos, en riegos, cauces o están frecuentemente encharcados. Entonces, un suelo muy húmedo que para, son muy húmedos para los cultivos, ¿cierto? Pero entonces, excepto el arroz, ¿sí? Entonces, aquí sí, digamos que este no tiene problema. Y tenemos los suelos con drenaje externo. Suelos con drenaje externo. Suelos con drenaje. Entonces, estos suelos con drenaje externo, entonces básicamente es como con la rapidez con que el agua se escurre, perdón, por la superficie del terreno, ¿cierto? Y los suelos con drenaje interno, básicamente es la rapidez con que el agua se mueve dentro del terreno. Listo. Bueno, entonces el encharcamiento, ¿cierto? El encharcamiento, pues básicamente en los suelos planos, en ocasiones el exceso de agua lluvia que demora en infiltrarse produce ese encharcamiento, ¿cierto? O empozamiento, ¿cierto? Asociados con suelos de estructura masiva, texturas muy finas, ¿cierto? Y presencia de capas impermeables, ¿sí? Entonces es como una pequeña definición de encharcamiento que es lo que encontramos en avalúos rurales. Tenemos entonces también la permeabilidad. Entonces, básicamente la permeabilidad es esa calidad del suelo, ¿cierto? Que me va a permitir a mí, ¿cierto? El paso del agua, del aire, ¿cierto? A través, pues, de los espacios porosos, básicamente. Tenemos entonces la discontinuidad. ¿Qué es esto? Básicamente esto hace referencia a todos los factores que dificultan el laboreo de la tierra, ¿cierto? Y demandan pues una inversión adicional para la explotación económica del predio, ¿cierto? Entonces, en este caso, se deben de anotar pues todas las fallas naturales del terreno, tales como las zanjas, piedras o los barrancos, ¿sí? Otro término sería la retención de humedad.
Entonces, esa retención de humedad básicamente es la capacidad, ¿cierto?, que tiene un suelo para poder contener una determinada cantidad de agua, ¿cierto?, de acuerdo pues a una textura y a una composición, ¿cierto? En suelo pues también vamos a encontrar otro término que es la pedregosidad, pedregosidad, ¿cierto? Que se refiere básicamente a la proporción relativa de piedras mayores, aquí entonces son piedras mayores a 25 milímetros de diámetro, ¿cierto? A esto le vamos a llamar pedregosidad, cuando se encuentran dentro o sobre el predio. Entonces, la erosión, ¿cierto? Básicamente la erosión hace referencia al desgaste de la superficie del suelo por la acción del agua, el viento, el hombre, ¿cierto? Entonces, hay unos grados de erosión y estos se clasifican, ¿cierto? En 4, que es erosión ligera, erosión moderada, severa o muy severa, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Erosión. Entonces se clasifican. Entonces, dentro de la erosión ligera, básicamente las pérdidas del suelo apenas pues son como apreciables y de tipo laminar, ¿cierto? La erosión moderada, ya las pérdidas de suelo están entre un 25 y un 75%, ¿cierto? De la capa superficial y es claramente apreciable. La erosión severa es cuando el suelo superficial ha sido removido prácticamente todo, ¿cierto? Entonces presenta cárcavas superficiales, ¿cierto? Y algunas que son pues ya muy profundas. Y la erosión muy severa, entonces aquí ya los perfiles del suelo pues han sido totalmente destruidos. Si por aquí tengo alguna imagen. Entonces aquí tenemos una imagencita de la pedregosidad superficial, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas imágenes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos porcentajes. Entonces nos dice que de 0.01% es muy poco pedregoso o no. Moderadamente pedregoso hasta un... Me aclaran si este es mayor o menor. Es que a mí se me olvida. Mayor, profe. Ese es mayor. Mayor, gracias, Carlos. Entonces, moderadamente pedregoso hasta un 0,1% o es mayor. Pedregoso un 3%, muy pedregoso un 15%, excesivamente pedregoso un 90% y un rapioso ya el 90%, ¿cierto? Entonces ya aquí sería un rapioso, ¿cierto? Aquí ya sería excesivamente pedregoso, ¿cierto? Entonces, a ver, en la próxima clase les traigo unos videos, ¿cierto? Porque pues una cosa es escuchar, ver y ya pues de pronto visualizándolo mejor de pronto en un video,
¿cierto? Lo podemos ver mucho mejor. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, qué pena que le interrumpo. Por ejemplo, tengo dos casos, por ejemplo, sabemos que el suelo volcánico o como la base del tema de un volcán es de los suelos más fértiles que hay en el planeta, y lo mismo las riberas de los ríos, son de los suelos más fértiles que tiene el planeta por la cantidad de materia orgánica, de nutrientes y sedimento que trae, pues, el momento en que hay las inundaciones, cuando baja. Cuando uno esté de pronto evaluando un lugar como esos, pues por la parte del suelo volcánico, teniendo en cuenta pues, que es un lugar, que es un volcán, bueno, ahí yo creo que afectaría el tema de si es un volcán que es activo, si no es activo, o el registro que se tenga de ese lugar. Y lo mismo con el tema del río, el registro que se tenga de cuánto hace, cuánto se desborda, hace cuánto no, o la cantidad de agua, la cantidad, sí, de tiempo que dura inundado. Ahí uno tendría que castigar esos lugares teniendo en cuenta esas situaciones como naturales, pero también tendrían como un punto a favor por ser de los suelos más fértiles del planeta. O sea, no sé cómo se tendría que hacer ahí. Sí, digamos que ya para valorar estos temas se tiene que hacer por una valoración diferente, ¿sí? Porque ya digamos que son activos especiales, ¿cierto? Entonces digamos que allí ya entraría algo que se llama eh, método del multicriterio, ¿cierto? Y otros métodos más. Entonces ya para poder valorar, digamos, como este tipo de activos, toca con acompañamiento de un ingeniero ambiental, de un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Para que ellos puedan hacer como ese análisis, ¿cierto? Del terreno del activo. ¿Por qué? Porque digamos que ahí, digamos que es difícil, ¿cierto? Entrar a valorar, pues, una zona volcánica o entonces ya allí, pues digamos que, ¿cómo se valora? Pues ya esto se comenzaría a valorar. Un ejemplo, ¿cuánto tiempo, cierto? ¿Cuánto tiempo tarda en volver a, bueno, si de pronto hay una erupción del volcán, entonces cuánto tiempo tarda en que se vuelva a sanar ese suelo y cómo lo puedo yo sanar? ¿Con qué químicos, con qué fertilizantes? ¿Sí me entiendes? Entonces ahí ya empiezan a entrar un poco, ¿no? De, de cosas, ¿cierto? Un número sin fin, que pues que digamos que ya con la compañía de estos dos profesionales se puede lograr hacer, ¿cierto? Pero entonces digamos que en esa parte no hay tanto como castigo, o sea, sí se tiene que hacer una calificación porque el método multicriterio, digamos que lo mismo, la misma palabra lo dice, entonces es como una lista, ¿cierto? De una calificación, ¿sí? Y ya con esa calificación, entonces yo de ahí me baso, ¿cierto? Para comenzar a sacar pues un valor real. Entonces, lo que yo te digo, entonces, Jorge está cantando, me hizo Profe, desconcentrarme. es que tenía una pregunta. Si yo quiero hacer un avalúo, ¿qué tipo de estudio de suelos debería realizar? Porque yo sé que hay varios tipos de suelos. Hay estudios de suelos, hay estudios de suelo para construcciones, que para un puente, que para una vía, que para hacer un edificio. Entonces, en nuestro tipo de avalúo, ¿cuál sería el estudio de suelos más como normal a realizar? El granulométrico, ese. Ese pues te va a decir todas las partículas, qué tipo de suelo es, a cuánto se encuentra cada capa y, y si es apto de pronto, o sea, él te bota de una vez si es apto para construcción, cuántas toneladas aguanta, si van a construir, a cuántos metros se puede hacer la cimentación, entonces ese es como el más recomendado. Y volviendo a lo de Carlos, entonces digamos que eso sucede, ¿sí? Es como algo similar a la valoración, ay, ya son las 19, de patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, digamos que aquí ya estos activos son muy diferentes de valorar, ¿cierto? Ya digamos que la fórmula matemática es diferente. Incluso yo tengo un documento que es de medio ambiente,
y ahí habla sobre estos métodos multicriterio. Voy a buscarlo y se los voy a compartir para que lo lean, lo tengan ahí. Es un libro muy especial, que no lo vayan pues a regalar ni a subir a las plataformas digitales porque eso costó pues dinero, ¿sí? Y pues no es barato, es caro. Vale, vale, profe, sí, Entonces voy a subirlo, ¿sí? Pero entonces no sé si me entendió Carlos, ya es diferente la valoración, ya es con sí, acompañamiento señora. profesional, ya es por otro criterio, ¿sí? Porque pues Sí, ya sí, son pues activos naturales. ¿Sí? sí, ok. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá y entonces nos vemos no sé cuándo. Santiago, señor. Sí. Sí, el de hoy sigue siendo el mismo, ¿listo? Sigue siendo el mismo para todos. Ajá, para todo exacto. Y yo mañana le escribo a la coordinadora muy juiciosa, porque ya está muy tarde y le recuerdo pues que les arregle ya todo ello. ¿Listo? Bueno, entonces una feliz noche, entonces nos vemos la otra semana. Vale, Buen profe, fin de semana. muchísimas gracias. Hasta luego, Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. chao, se cuidan.